Bienvenidos a esta nueva edición del Vivo y esta va a ser una súper entrevista con un montón de información relevante porque vamos a hablar con Luciana Duarte, que es asesora financiera para personas y para emprendedoras. Los números es una de las cosas que más nos cuesta hablar y por suerte en el mundo hay gente que le encantan los números y le encanta compartir. Así que ahora la voy a invitar a Lu a que se una a nuestro vivo porque tenemos un montón de preguntas para ver con ella. Y sin duda esta entrevista va a estar buenísima. Así que ahora vamos a buscarla. Hola Lu, Hola Ro, ¿cómo estás? muy bien, ¿y vos? Bien, también. Ansiosa por Eso, dice. nuestra entrevista. Yo estoy contentísima en esta entrevista y hay un montón de expectativa atrás porque realmente es un tema que a muchas emprendedoras les preocupa. Cuando hablamos de qué es lo que más te cuesta, sin duda la mayoría hablan de números, de calcular mis precios y como que es algo que las tortura. Entonces, me parece que está buenísimo darles un espacio donde hablen con alguien que, como dije recién, le encantan los números. Venga. Pídanme a mí, yo lo hago con gusto. Buenísimo. Entonces, como va a ser una entrevista con muchísimo contenido, empecemos nomás. Bueno, Lo primero que te quiero preguntar, Lu, es cuáles son las principales, vos como asesora de emprendedoras, cuáles son las principales dificultades que encontrás en los emprendimientos con respecto a números, finanzas. bueno, primero me presento. Soy Ay, Luciana discúlpame, Duarte. presentate, de la ansiedad. Bueno, soy Luciana Duarte, soy contadora y administradora. Ejerzo hace casi 10 años ya, o un poco más, no me acuerdo. Pero soy emprendedora desde que nací. Realmente mi familia siempre me transmitió lo que es el emprendedurismo. Tenemos una imprenta familiar. Siempre hice mis cajitas, hacía estampas, todo, así como que vas empezando de chiquitito, ¿verdad? O sea, entiendo lo que es el emprendimiento porque lo viví y realmente me apasiona muchísimo ayudar a la gente con todos los conocimientos que fui adquiriendo gracias a mis clientes, más que nada. Yo aprendo muchísimo de la gente con la que me rodeo. Entonces la idea siempre es transmitir en términos súper sencillos, términos fáciles, para que la gente se quiera amigar con el dinero, como es que siempre digo, y dejen un poco de fingir demencia porque los números están ahí y no se van a ir a ningún lado, ¿verdad? Entonces, una cuestión así de hacerlo más amigable, diría. Entonces, esa Claro. es la idea. Y bueno, en cuanto a tu pregunta, lo que yo veo es que falta, como te digo, a nosotros no nos enseñaron. Nosotros salimos de la facultad con un hermoso título, somos profesionales, somos emprendedores, tenemos todo, pero nadie te enseña cómo llevar ese negocio, nadie te enseñó finanzas personales en el colegio. Entonces, como que desde el hola, ¿qué tal? Nuestras finanzas no están bien porque nosotros no sabemos cómo llevar esas finanzas. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tratar de buscar información. Entonces, noto que la dificultad mayor es como que no sabemos lo que tenemos que hacer, a dónde apuntar, qué planillas crear. De por ahí somos expertos en Excel, pero si no tenemos idea de qué anotar en Excel, tampoco no nos sirve. Bueno, Entonces, pero eso es hay gente que ni siquiera el Excel le gusta, entonces hay como que amigarse hasta con el Excel. hasta con el Excel. Y encima, finalmente, el Excel, yo no sé los macros, tengo ahí en la lista de pendientes estudiar Excel a nivel profesional, ¿verdad? Y realmente me doy cuenta que otra vez, con las pocas fórmulas que manejo, ya me sirven muchísimo, porque lo que yo busco finalmente es algo práctico y sencillo y que nos Claro, sirva para el día a día, o sea, no tampoco claro. complicarme con cosas que otra vez, si ya es un poco más complicado que eso, prefiero adquirir un sistema, que eso también le digo a la gente como que tiene miedo de esa inversión, pero finalmente el sistema te da toda la información que vos necesitas en el momento que vos cargas tu venta. Entonces, es como que depende muchísimo también del rubro, del tipo de empresa, o sea, ahí ya tenemos que entrar en más detalles, digamos. Sí, pero la mayoría de las emprendedoras solo con un Excel pueden aprender a manejar sus números. Perfectamente. Ok, no se necesitan ni grandes planillas. Es más, yo abogo porque cuanto más sencilla sea la planilla, más vas a querer mirarla, hacerla, porque a veces cuando te pasan algo muy complejo ya
Déjala Sí, más. exactamente. Realmente eso tiene justamente el Excel, como te digo, hacer algo así amigable para nuestro negocio. Pues de repente nos pasan o copiamos, como se dice, pero tiene que ser algo personalizado para tu empresa, para vos como persona, lo que a vos te es práctico. Totalmente. Bien. Bueno, siguiente pregunta que me parece súper Dígame. importante es, hablemos un poco de inversiones, ¿no? La gente, como dijiste recién, se asusta de invertir en algo, se asusta en querer poner plata en algo, hasta incluso teniendo un emprendimiento propio, como que da mucho miedo. Hablemos un poco de inversiones. ¿Cómo saber que algo es una buena inversión o cuándo algo desde los números nos dice que deberíamos invertir ahí? Bueno, en el tema de nuestro emprendimiento, yo creo que tenemos que primero apasionarnos por lo que hacemos. Eso yo creo que es Mm. el ingrediente, pero principal. O sea, nos tiene que gustar. De repente la gente me dice, tengo un ahorro, ¿qué puedo hacer? Voy a abrir una bodega. Ese me dijeron tantas veces que me da dolor de cabeza. Pero a vos te gusta la compra-venta, te gusta, por lo menos entendés de vino, algo. No, pero todo el mundo abre, ha de ser rentable. Entonces, Sí. ahí lo ya empezaste con el pie izquierdo. Entonces yo creo que finalmente esa inversión que nosotros queremos hacer siempre tiene que ser en algo que a nosotros realmente nos apasione, que nos dé ganas, que sea algo que nos haga sin problema no dormir de noche, ¿verdad? Y ahí están, de Totalmente. repente, del emprendimiento que nosotros decíamos, es lo que necesitamos. Como te digo, si de repente nosotros tenemos un volumen de venta, no sé, tenemos un copetín y vendemos más de 80 almuerzos por día, no puedo estar facturando a mano, es una locura. Entonces No, ahí, claro. bueno, invierto en un sistema para imprimir mis facturas y que sea más rápido y que mi control del día sea más rápido. Entonces ahí es como que Claro. hay que empezar a reconocer las necesidades que tenemos y no tener miedo. ¿Pero por qué tenemos miedo? Porque no conocemos nuestros números, no conocemos realmente lo que ingresa, lo que egresa, cuánta plata tenemos en el banco. O sea, es como que la falta de información hace mucho que la gente no quiera tomar las decisiones de inversión. Entonces es ahí donde va el miedo. Casi que no quieren mirar sus números y ahí es donde empieza el error, ¿no? Así En mismo. línea con lo que estabas diciendo, la vez pasada hicimos toda una sesión de entrevistas para encontrar tu propósito y negocios con propósito, así que súper recomiendo que el emprendimiento que hagan sea con propósito. Y lo que estabas hablando de inversión, invertir en algo que te vaya a ahorrar tiempo o dinero. Por ejemplo, el ejemplo que vos dijiste de un sistema para facturar, uno no puede estar haciendo 80 facturas por día porque te lleva mucho tiempo, porque hay margen de error, porque te puedes equivocar mucho. Entonces, si tu inversión te va a hacer ahorrar tiempo o dinero, es una buena inversión. Totalmente. Y es ahí donde nosotros tenemos que, bueno, sentarnos, ver nuestros números y de repente no es tan difícil la decisión porque en la vida de un emprendedor el tiempo es dinero. Es así de Sí, sencillo. O sea, vos como emprendedor no puedes estar perdiendo tiempo en eso porque puedes estar generando otros negocios con ese tiempo que estás perdiendo. Entonces es como totalmente. que más simple, digamos. Totalmente. Y eso a veces pasa mucho, que uno no valora su tiempo. Es decir, bueno, nada, no importa, me llevó solo una semana hacerlo. Es muchísimo una semana Muchísimo, para muchísimo. ahorrarte cuánto. Yo conozco a alguien que se pasó toda la mañana sacando las carpetas Sí. y Esa es es mi vida de muchísimo tiempo. emprendedora. Y es muchísimo tiempo. Así que hay que tener cuidado con el tiempo personal y estar dispuesto a invertir en ahorrar tiempo o dinero. Hablando de inversiones, Lu, contanos cuándo vos crees que es conveniente sacar un préstamo o en dónde o qué hay que tener en cuenta, qué hay que tener cuidado cuando hablamos de emprendimientos. Ya. El tema de los préstamos, yo creo que al inicio muchas personas que abren un emprendimiento ya menos tantos millones, le digo yo, Mm. porque finalmente como que a no ser que el préstamo que saques te haga, no sé, la primera cuota a los 3 años, ahí realmente sería algo cómodo y práctico para el emprendimiento, porque si nosotros estamos sacando un préstamo antes de empezar a vender y tenemos que pagar la primera cuota el primer mes que todavía no abrimos, que todavía no vendimos, que la gente todavía no nos conoce, que, o sea, un montón de situaciones te puedo decir.
Es como que Sí. ahí, por ejemplo, ese préstamo para abrir el negocio es donde yo no estoy muy de acuerdo. Entonces, es como que si vamos a hacer un emprendimiento, yo ahorraría primero o buscaría una forma de que mi emprendimiento pueda surgir sin mucha inversión, tantear el mercado, empezar a crecer, por lo menos tener unos clientes fijos y después ir viendo qué decisión tomar. Los préstamos realmente yo no les tengo miedo, amo con todo mi corazón los préstamos, incontables préstamos habré sacado en mi vida con gusto y placer. Los préstamos hay que simplemente reconocer bien la tasa, el plazo, si vamos a poder pagar en ese plazo, y el interés que se va a generar si es que hacemos un plazo muy largo. Pero realmente si ese préstamo me va a redituar algo en poco tiempo, entonces Claro. es ahí como hacer un mejor cálculo. Los emprendimientos tienen, en el Paraguay existe la cédula MIPYMES, que es una cédula para microemprendedores que te otorga tasas especiales. Las cooperativas tienen préstamos especiales para emprendedores, los bancos también. Las cooperativas realmente tienen mejores tasas, pero es Ok. una cuestión de que uno tiene que tener la información, porque te piden por lo menos 2 años en el mercado, que tu balance, que tu esto, entonces ahí es como que de repente la gente termina acudiendo a usureros para obtener los préstamos por necesidad de capital o lo que fuera. Entonces eso hace que realmente uno se vaya perjudicando, ¿verdad? Y Claro, porque también si es no puedes pagar el importante, préstamo sí, y se es te increíble complica. cómo, sí, porque pasa mucho que en las tasas nosotros no miramos mucho, miramos más la necesidad que analizar si ese préstamo es o no necesario. Si nosotros necesitamos comprar maquinarias nuevas, obviamente es bueno un préstamo. O sea, de repente nuestros ahorros, aunque tengamos previsiones, las previsiones son para otra cosa. Se descompuso mi máquina, no es lo mismo que Claro. comprar una máquina. Entonces todo depende también de cómo nosotros nos fuimos manejando. Si tenemos ahorros como para comprar la máquina, perfecto, ¿verdad? Pero tampoco hay que tenerle miedo a esos préstamos. Me parece súper importante lo que decís, entender cómo lo vamos a pagar. Y de vuelta, como hablábamos antes, si es una inversión que sabes que te va a dar un retorno, por ejemplo, si compro una máquina que sé que me va a permitir producir en vez de 10, 100, y mi demanda está creciendo, entonces yo antes vendía 10, pero ahora todos los días me piden 30, tenés que invertir en una máquina porque sabés que lo vas a vender. Y entras Exactamente, como en un ciclo positivo, porque como tu máquina puede hacer 100, vas a querer comunicar mejor y hacer más actividad para vender 100. Entonces vas a poder pagar exactamente. el préstamo de tu máquina. Sí, Entonces me así parece mismo. súper importante esto que decís de no tenerle miedo a los préstamos. Y yo haría, porque a mí me gusta, hacer una investigación de todos los préstamos del mercado. Esa es la Asesorarse idea. con gente. ¿Qué se necesita? ¿Qué sí? ¿Qué no? Y si necesitas el balance y necesitas el certificado de cumplimiento tributario y necesitas el certificado de vacunas de tu hijo, presentalo. Claro. Es que es así, o ¿No? sea, te cuento que, no sé, uno de repente creo que esa gestión por no, en los números de repente creo que le dan miedo a la gente, como que no le quieren lo mirar, el préstamo que venga más rápido, o sea, como que no importa. Pero al contrario, nosotros tenemos que buscar, o sea, hay que ir con el gerente de cuenta, pelear precio, pelear tasa de interés, pelear plazo, todo se puede negociar con el gerente de cuentas, o sea, es una cuestión de que ponerse las pilas, como decís, y ver, pasearse, investigar, ¿verdad? Y realmente también de repente me doy cuenta que como no conocemos las finanzas, ni siquiera sabemos cuál es el capital operativo que necesita nuestro emprendimiento. Entonces son muchas cositas que de repente hacen que no tengamos unos números acorde, digamos, como para saber cuánta plata realmente necesitamos, ¿verdad? Porque así como decís, una máquina te puede hacer generar más, pero por ahí no te va a aguantar con el personal que tenés. Entonces, bueno, voy a prever ya cierto capital operativo que me va a hacer ese crecimiento. Entonces, son Claro, todas las cosas que uno puede ver y todo eso se puede ver con un flujo de caja. Uno hace un flujo de caja proyectado, agrega una línea en Excel, pone el monto de la cuota, el monto que va a aumentar tu venta gracias a esa cuota y ahí se ve, ah, mira, me conviene. claro. Acá nos preguntan cuál es un buen modo de lidiar con los proveedores y mi respuesta es a cara de perro. La mejor forma de lidiar con los proveedores es tomarlos de socios, siempre tomar a los proveedores de socios.
pero ser bastante firme y cuidar su negocio. O sea, los proveedores quieren crecer y quieren crecer con vos, pero cada uno tiene que cuidar su negocio y buscar el mejor precio, la mejor calidad. Mi Totalmente. consejo es encontrar un proveedor con quien te lleves bien y sé firme con los precios, con los planes de pago, con las formas de financiación. eh, y bueno, yo soy muy dura con los proveedores. Yo creo también, Rob, como me toca estar siempre de los dos lados, o sea, desde la imprenta yo soy una emprendedora, como asesora estoy del otro lado, ¿verdad? Pero me doy cuenta que siempre una claridad y una verdad Sí. es lo que funciona. O sea, yo te Totalmente, puedo pagar en 90 días. Vemos cómo hacemos o busco otro. Así de totalmente. simple. Con claridad y con buscando una sociedad con el proveedor. Quiero Sí, trabajar con vos, te voy a dar este trabajo y te voy a dar todos mis futuros trabajos, pero no te puedo pagar ahora, te voy a pagar después, te voy a dar el cheque, te sirve el cheque, te sirve un pago anticipado, pero exactamente. buscando siempre trabajar en sociedad, ¿no? Si vos Exactamente. creces, tu proveedor crece, entonces a él le sirve. Totalmente. Acá tenemos otra pregunta que dice, el flujo de caja y cómo ponerle valor a lo que hacemos. Vamos a hablar más tarde sobre nuestro sueldo, si eso es que Dale. responde a tu pregunta, Moni. Después vamos a hablar sobre nuestro sueldo, que es el valor de nuestro tiempo. Entonces, ya hablamos de préstamos, hablamos de inversión. Eh, sobre préstamos, lo último que te quería preguntar es, bueno, dijimos esto, hacer una investigación y qué es lo que vos considerás más importante, el plazo, la tasa o la cuota para mirar y decidir. Las tres cosas. ¿Por Bien, qué? Primero, la tasa en un emprendedor no puede superar más del 16%. Y hay bien, que buen dato, buscar anótenlo. y conseguir y no me pueden ir a sacar un préstamo de mercado común y corriente. Hay que pelear, ¿verdad? Y en el cuanto al plazo, hay que atender mucho porque si el plazo es muy largo, puede afectarnos mucho los intereses. O sea, vamos a pagar mucho más interés. Y en el tema de la cuota, lo que podamos pagar, que eso siempre va de la mano con nuestro flujo. Nuestro flujo, como les digo, se inserta la línea, se pone el monto. Sin flujo yo nunca tomo una decisión. Varias veces, pero vos decís tal tasa, tal, no sé qué. Si no veo el flujo, yo no hablo. O sea, no vas a sacarme una respuesta de mi boca si yo no veo un flujo. Bueno, bien, me parece bien, porque sin los números uno no puede tomar una decisión. Imposible. Imposible. Eh, Almacén Coqueta nos sigue preguntando que si negocias los plazos a los proveedores, el proveedor nos va a cobrar sus costos de financiación. Y de vuelta es negociable. Por Sí, ahí te traslada sus costos de financiación o por ahí, dependiendo siempre del poder de negociación que tenga tu proveedor. Si hay otro proveedor, cuántos proveedores hay en el mercado, cuántos clientes como vos tiene ese proveedor. Y todo es una negociación, totalmente. ¿no? Y Sí. hablando de eso, mi siguiente pregunta es precios. Y acá, antes de que vos hables, yo quiero decir una cosa. El precio lo define el mercado, no tus costos. ¿Sí? Y quiero ser clara con esto. El precio lo define el cliente y el mercado, no tus costos. Habiendo dicho eso, es importante entender si tus costos te permiten tener ese precio. ¿Sí? Y ahí es donde entra la pregunta a Luciana. Una vez que el emprendedor vio cuál es el precio de su producto en el mercado y cuál es el precio que pagan los clientes por ese producto o servicio, ¿cómo pueden calcular si ese precio les resulta conveniente o si les resulta rentable? Bueno, nosotros tenemos que calcular para nuestro precio primero todo lo que nosotros, por ejemplo, si es un producto, digamos, todo lo que nos costó para hacer ese producto, si llamamos materia prima, insumos, materiales, todo lo que nosotros tengamos para generar ese producto. Además, también calcular los costos indirectos del producto, que son el alquiler, lo que se pague de servicios por los vendedores, o sea, todos los costos que van relacionados para que ese producto se venda. Entonces, todo Mm. tenemos que calcular y sumar y ver. O sea, te puedo decir un porcentaje, A cincuenta ver. por ciento de margen, que no es lo mismo de cargarle 50% al producto. Eso pasa muchísimo, creo que casi nadie sabe calcular el margen
Y me doy cuenta que depende tanto, porque me toca hablar con muchas personas de diferentes rubros y en unas personas que tienen una ferretería me dicen, yo no le puedo cargar más del 30% porque el mercado cobra de tal forma. Entonces, en X cantidad de productos, no sé, en el tornillo, en cosas así chiquitas, ellos no pueden cobrar más caro porque el mercado cobra eso. Pero Está sí tienen la bien. oportunidad en una lámpara, en una cosa un poco más alta, no sé, ahí se le puede cargar hasta el 70%. Entonces, Claro, perfecto. es como muy relativo dependiendo, o sea, lo ideal siempre es cubrir tus costos, ver qué porcentaje de tus ventas tiene toda la parte de lo que sería relacionado a la venta. Se hace como una regla de tres simple y se saca ese porcentaje. Además, otra vez, cuando ahí te quede tu margen, digamos, cubrir tus costos operativos y abajo recién nos queda lo que nos queda de ganancia. Siempre yo hablo en un promedio entre el 50 y el 70%, es así lo súper ideal, pero como te digo, depende muchísimo lo que vendes. Ok. Nos habían preguntado en Instagram, en las preguntas antes de tener esta entrevista, ¿cómo calcular el combustible? Y es una pregunta bastante difícil y entiendo que están tus costos indirectos, ¿no, Lu? ¿Cómo sugerís calcularlo Es re vos? fácil calcular. Tengo una planilla, me piden y les comparto. Ok, ¿Qué hacemos? síganla y pídanle por privado la planilla. Fácil. Imagínate que hasta eso me apasiona hacer. Bueno, averiguamos el costo del combustible, obviamente cuánto consume nuestro vehículo, ponemos que es 10, generalmente un vehículo medio es 10 litros cada 100. El costo de las cubiertas de ese vehículo, ponerle que son, no sé, 2 millones. Tenemos el costo de depreciación, cuánto se deprecia ese auto cada año, el precio del seguro, que era otro que anoté, y el combustible. O sea, esas cuatro cosas nosotros calculamos cuánto cuesta por kilometraje y ahí nosotros sacamos nuestro costo por kilometraje. Ok. Entonces ahí tenemos la forma de calcular. Generalmente en un auto medio que no tiene un valor muy alto, no sé, el Un popular auto chiveré, normal. como se dice, de Sí. 25 millones te sale entre 1.700 a 2.000 guaraníes por kilómetro. Y eso yo siempre Ah, está también buenísimo. sugiero, Está sí, bueno que ya tengas un número. claro, o sea, como que vos no le pagues el combustible, no, vos tenés que calcular el kilometraje que se consume de X lugar a X lugar y eso por los 2.000 guaraníes. ¿Por qué? Porque vos tenés que, como te digo, cubrir el desgaste de tu vehículo, el seguro de tu vehículo y la rueda de tu vehículo. Son tres cosas aparte del combustible. Entonces, esas cuatro cosas son las que nosotros tenemos que cubrir por kilómetro. Buenísimo el dato que estás dando. Entonces, por ejemplo, si vos tenés que ir de tu casa al mercado a comprar los insumos, vas a calcular en Google Maps cuántos kilómetros tenés desde tu casa al mercado, de ida y de vuelta. Y Sí, eso lo vas a multiplicar por 2.000 guaraníes, que es lo que está sí, diciendo que más o menos es el cálculo, para entender cuánto es el costo de tu traslado. exactamente. Y ahí ves, prefiero pagar delivery. Claro, y esa es una de las tareas que no suman mucho valor y que se pueden delegar, pero muchas Sí, emprendedoras quieren hacerlo por el miedo a invertir en eso. Y es como dijimos recién, si te va a hacer ahorrar tiempo o dinero, vale la pena la inversión. Esa es una de las tareas que siempre, siempre recomiendo delegar. Sobre exactamente. todo si no es que tenés que ir a elegir, elegir materiales y ya está el pedido listo y lo tenés que ir a buscar nomás. Sí, no, aparte, eso pasaba hace 5 años. Ahora, más con la pandemia, si no tenés fotos en el WhatsApp de todos tus productos, no sé cómo No te vale sobreviviste comprar. los últimos 90 días. Acá tenemos una pregunta que dice, yo creo que hoy en día es mejor trabajar al contado una vez que se tiene un buen movimiento regular. Hoy en día trabajar con cheque es bastante inseguro, ya sea pequeña, mediana o grande empresa. ¿Qué opinás con respecto a los cheques o el pago contado? Depende, todo depende. ¿Por qué depende? Si yo soy una empresa que vendo al contado, genial, pago al contado. ¿Cuál es el problema? Si yo soy Claro. una empresa que vendo a 90 y 120 días, mi bolsillo, mi colchón tiene que ser demasiado grande para poder aguantar 120 días de proveedores al contado. Depende muchísimo de la forma y de la plata que tengas guardadita. O sea, si vos tuviste un capital operativo que te cubre los 90 días o los 120 días de proveedores, Claro. perfecto. Ese es admirable. Conseguí buen precio, no te estresas, pero realmente
en un mundo ideal no es posible. No, 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 no. No, no, está bien. Entiendo la inseguridad y es un riesgo trabajar con Sí, cheques, pero es un riesgo que a veces tenemos que asumir para para poder trabajar. Porque como decía exactamente. Lu, hay empresas que no tienen flujo operativo para pagarte ahora si ellos van a cobrar en 120 días. Entonces hay veces que Sí. hay que aceptar las condiciones. Sí, de repente por eso me doy cuenta que muchas marcas gastronómicas, por ejemplo, no entran a los grandes supermercados, porque los grandes supermercados te pagan a 90 y 120, hasta 180 días, he escuchado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces para sobrevivir 180 días? Claro. Es imposible. Entonces no te da el A lo que me cuero y voy, escucho obviamente no podés. muchísimo, muchísimo entrar a las grandes cadenas, Sí, grandes y medianas cadenas, porque tienen esas condiciones de pago y los emprendedores no sobrevivimos tanto tiempo. así mismo es. Exactamente. Bueno, otra de las preguntas que tengo que me parece súper importante hablar es, contanos la importancia de tener una cuenta bancaria personal y una cuenta bancaria de tu empresa. La más simple, la más sencilla y la que más les va a gustar es que van a poder ver si hay plata o no hay plata. Claro, Mágica, mágica la respuesta, ¿viste? claro. O No es sea, ningún misterio, es la forma más sencilla de saber tengo o no tengo plata en mi cuenta. Me voy a pagar sueldo a fin de mes. y esa es otra de las cosas, entiendo que estas cuentas bancarias muchas veces no tienen un gasto, no tienen un costo mensual, ¿no? Depende mucho, por ejemplo, acá les comento ya, Visión Banco tiene una cuenta que se llama Visión Mujer, no exigen mínimo, y Banco Familiar tiene una que es una cuenta básica que no exige mínimo. Y esos no Por tienen lo menos costo. para hacer nuestra cuenta personal, digamos. Porque si tienen montos, la Visión Mujer no tiene mínimo, pero la cuenta básica sí tiene un monto mensual mínimo, o sea, no puede superar. Pero por lo menos para empezar a hacer esa división, ¿verdad? El tema del salario realmente es algo que todo el mundo me dice, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué lo que hago? Sencillo, anotar lo que vos gastás todos los meses, cuáles son tus costos fijos, ande, agua, luz, tu hijo, colegio, Tus no gastos, sé, no de luz y agua todo, de tu negocio, tus gastos. tus gastos personales, los tuyos, todos tus costos fijos, los costos fijos son los que se pagan todos los meses, sí o sí, vivas o no vivas, y los costos variables que son supermercado, combustible, salida, comida, delivery, peluquería, ir al shopping, ropa, zapatos, todo, todo, todo. Me pasó con un cliente que me dijo, bueno, yo me di cuenta que mi papá y mi mamá gastan 30 millones mensuales. Ellos dos trabajan ambos en la empresa y ambos gastan eso. Entonces, bueno, yo le quiero transferir esos 30 millones a una Claro, cuenta y que ellos vivan de esa cuenta. Eso es lo ideal. Entonces, así nosotros podemos determinar un salario y si es muy poquito y decimos, bueno, es muy poco y puedo pagarme más, págate más, pero separa esa plata. Entonces, así vos, tu cuenta de la empresa, vos decís, ah, bueno, hay 10 millones, tengo que pagar 10 millones a fin de mes, bien, tengo los 10 millones. No tengo que estar pensando, no, pero todavía no pagué la cuota del auto, todavía no pagué la cuota de mi hijo, todavía no me no, fui al no, súper. O sea, hay que separar, es así de totalmente. sencillo. Totalmente, me parece muy interesante cómo planteas de cobrarse un sueldo. Busca tus gastos, cuánto vos necesitas para vivir y Sí, separate esa plata y separátela el 5 de cada mes. No digas sí, voy a esperar al 20 a ver si tengo, a ver si me alcanza. Separala entre el 1 y el 5. El día que vos le pagas a tus empleados o si no personal, tenés, sí, pagate el 5 de cada mes. Y si después te exactamente. sobra, buenísimo, la podés dejar en esa cuenta por si la empresa tiene algún problema y necesitas disponer, o te la podés transferir en concepto de ganancias, de dividendos, pero es Exactamente, diferente que tu sueldo, ¿sí? exactamente. Acuérdense que el sueldo es lo que ustedes ganan por el tiempo que le dedican, ¿sí? Si, no sé, tenés un socio y vos en la que trabajas y tu socio no, por ahí vos tenés que cobrar un sueldo por el tiempo que estás dedicando Claro. a trabajar, Así mismo, ¿no? totalmente. Y también ayuda a una mejor organización financiera. O sea, la familia en sí también tiene que tener unas finanzas sanas, porque por cualquier cosa el emprendimiento no puede solventarse. Por ahí nosotros podemos poner alguna inversión más. O sea, como que hay que tener claro. Y más otra vez, si tenemos un emprendimiento donde hay socios, aún más tiene que ser claro, porque es como Claro, que yo puse, no puse. En los negocios no hay amigos, no hay familia, no hay marido, no hay nada.
Es Son sencillamente, negocios. son negocios. Y eso hay que tener muy en claro porque cuando no hay esa claridad y esa transparencia, hacen que se generen dudas, que se generen problemas. Entonces ahí es como que hay que tratar de cuidar lo máximo posible. Me parece genial lo que estás diciendo. Em, Nosotros ya no tenemos más preguntas de las que habíamos anotado y de las que nos hicieron en el Sí Instagram. No sé si tenemos. Yo tenemos más. anoté las que me Contame. pasaste. Decía el registro de marcas. ¿Cómo hacer el registro de marcas? El registro de marcas se hace con un abogado. Ellos gestionan todo en la DINAPI. Es exclusivamente con abogados. Ok. Después, los impuestos para emprendedores, generalmente, cuando es capital más trabajo, sería impuesto a la renta empresarial, que es más, y el IVA que es mensual. El impuesto a la renta es anual y el IVA que es mensual. Eso es generalmente para las personas que tienen negocio donde se aplica capital. Capital sería la maquinaria que me hace trabajar más trabajo. Es la unión de eso lo que genera ese impuesto a la renta comercial que hoy se llama empresarial. Y en el caso de los Ok. profesionales independientes o las personas que tienen una profesión como yo contadora, yo tengo impuesto a la renta personal porque yo soy persona. O sea, aunque yo trabaje con una computadora, finalmente mi persona es más importante que la computadora. Entonces se toma como solamente persona y el IVA que es sí o sí, o sea, el hecho de emitir factura es IVA. ¿Y eso tiene que ver por cómo estás registrada? ¿Estás registrada como persona o estás registrada como sociedad? Sí, cuando uno se inscribe en el RUC, del Subsecretaría de Estado de Tributación, ahí uno tiene que indicar las actividades y las obligaciones. De repente, si es que nosotros no tenemos un negocio, así como te digo, vendiendo productos o algo, no sería ideal que esté así. O sea, si yo estoy prestando solamente servicios, tiene que ser lo correcto. Eso sería lo ideal siempre. Ok. Estoy viendo a ver si tenemos más preguntas por acá, si alguien más quiere preguntar algo. Ah, ya. ¿Cómo comenzar esa división de cuentas? Dice. Ah, mira. Gracias, Moni. Muy buena tu pregunta. ¿Qué aconsejas? Y de repente yo creo que como de una, ni un cambio hay que hacer bruscamente, ni uno, es así como dejar de fumar. No, Ok. difícil, es así tipo, de a poquito como el bebé, gatea, ¿verdad? Te vas por el piso hasta que empiezas a caminar. Todo en la vida tiene un proceso, no sé si nos ponemos a analizar profundamente, todo va a ser por procesos. Entonces yo creo que esto del salario hay que empezar, bueno, yo ya anoté mis gastos y no sé, tengo 15 millones. Bueno, este mes por lo menos 5 me voy a transferir. Iré a empezar a ver cómo me manejo, no puedo si puedo, o me transfiero 5 por semana, o sea, o divido ese monto y lo hago Claro. por semana, el monto hasta llegar a fin de mes al monto total, ¿verdad? Entonces voy haciendo como yo puedo. También tienen los bancos el tema del ahorro programado, que eso hace una exoneración de mínimo en cuenta. Entonces, por ahí en el mismo banco podemos tener una cuenta corriente para lo que sería nuestro emprendimiento y una caja de ahorro para nosotros. Entonces, en esa caja de ahorro podríamos hacer un ahorro programado y entonces exoneramos el mínimo en cuenta. Es cuestión de siempre preguntar con nuestro asesor del banco, pero como les digo, hay que hacer como nosotros podamos. Quizás hay gente que le va a ser fácil porque por ahí tiene la plata fácilmente y transfiere los 30 de una vez, ¿verdad? Pero si no tenés, por lo menos hacerlo a puchito, ¿verdad? Porque también hay muchos negocios, los emprendimientos generalmente pagan semanal, semanal y Sí. quincenal. Entonces, hacer como se pueda, pero con tal de empezar, que es lo importante. Y lo primero es abrir tu cuenta personal y la cuenta Sí, de tu empresa. Van a estar las así. dos a tu nombre y solo te vas a tener que acordar que la que termina en 4 es tu personal y la que termina en 7 es la de tu empresa. Pero cuando un Exactamente. proveedor te pide la cuenta, dale la de tu empresa y cuando tenés que ir al súper, usa tu tarjeta personal. Así Entonces, mismo. de esta manera empezás ese ejercicio y como dijo Lu, es progresivo, es de a poco, empezá ejercitando, a ver cómo te va con este movimiento y anda anotando. Exactamente. Luego ahí te están pidiendo la planilla de combustible. Después lo que les recomiendo es que le manden un mensaje privado con el mail para que no Sí, se olvide. Porque los mejor. comentarios de acá después se Porque burlan. sí, los chats no sé si voy a poder ver. Mejor escribime, Me Luis, parece sin problema. que Luis, mandale un mensaje privado. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo nos afecta o qué nos afecta no estar al día con el IVA? La vida.
realmente no estar al día te afecta muchísimo, primero porque se generan intereses, no, nadie quiere pagar intereses Arruinamos la solamente por plata. una irresponsabilidad de tu contador. Y segundo, que si necesitas algo y no tenés el IVA, no vas a poder conseguir ese préstamo. Y no es solamente eso, de repente los bancos te piden el IVA para actualizar tu carpeta. O sea, no. Más que nada también yo pienso, si contratas un servicio, el servicio tiene que hacerse en fecha, para eso lo contrataste, ¿verdad? Y si no contratas un contador y lo haces vos solo, es un riesgo realmente con todas las reglamentaciones y decretos que salen día tras día. Yo, siendo contador, apenas sigo el ritmo. Imagínate una persona que no se dedica a esto y ni siquiera le gusta, porque a mí me gusta por lo menos. Imposible estar al día. O sea, me tocó muchísima gente que se hacía sola y no comunicaban sus anuladas, no comunicaban sus timbrados, y todo eso es multa, 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 Claro. multa. De vuelta, esta es una de las cosas que sugerimos invertir. Te va a hacer ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Invertir en tener un Así contador que mismo. sea bueno y que te ayude a manejar tus números. Te vas a ahorrar mucho tiempo, te vas a ahorrar mucho dinero y es algo totalmente delegable. Totalmente. Así mismo. Una de las grandes inversiones para hacer. Así Y mismo. todas aquellas cosas, me parece que ya que estamos hablando de inversiones, entendamos siempre para empezar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿sí? Sí. Potenciemos nuestras fortalezas, seamos mejores en lo que hacemos bien, hagámoslo mejor, hagamos mejor que cualquiera. No nos concentremos en nuestras debilidades, porque si te concentras en tus debilidades, vas a ser uno más. Vos concentrate en tus fortalezas y delegá tus debilidades. Y Así delegá e mismo. invertí en alguien que pueda suplir esas cosas que no te salen tan bien. De esta manera vas a ahorrar tiempo y vas a ahorrar dinero, vas a hacer una buena inversión. Exactamente. Eso es lo ¿Estás de importante, acuerdo? porque realmente es como que como emprendedor luego ya somos vendedor, encargado de compra, encargado de venta, encargado de no sé qué, somos madre, ¿Qué padre, redes sociales? ¿Qué... todo al mismo tiempo. O sea, realmente hay ciertas cosas que nosotros tenemos que también aceptar. Y finalmente yo creo que cuando nosotros hacemos lo que nos apasiona, es como que ese gasto solito se recupera. Es impresionante. Una vez Sí, que también conoces tus números, sabes cómo es. O sea, el tema de las ventas, o sea, tiene tanto que ver hoy en día el marketing, o sea, viendo tanta competencia, el tema de las redes sociales, es como que no puedes no estar. Entonces hay cosas que, si no te sobra tiempo de publicar, y bueno, delegar ese trabajo, te va a redituar tal sí o sí cual. en las ventas, o sea, se va a ver ese resultado en algún lugar, o en tu Por paz eso, mental nomás ya. totalmente. Potenciate en tus fortalezas y encontrá aquellas debilidades, pero identificalas y fíjate en dónde y en quién las podés delegar. Así ¿Sí? mismo. Acá tenemos una pregunta que dice, ¿qué diferencia hay en pagar al personal diario, semanal o mensual? Escuché bastante de que no ven su plata, pero eso ya depende de cada uno, si ahorra o no, ya que el monto al final no cambia. Eh, Yo creo que eso depende muchísimo del negocio, de la persona, del empleado. Yo en la imprenta donde trabajo siempre se pagó semanal y yo sugerí hacer el cambio quincenal, y realmente los funcionarios estuvieron muy contentos porque pudieron juntar más fácil dinero para hacer ciertas compras. Fue un proceso de años, o sea, todavía no me estoy animando a decirle mensual, pero en breve. Pero realmente al tener toda la plata junta es como que vos destinás, esto es para el súper, esto es para el combustible, este se va acá el préstamo, y es como que si vos mismo tenés que juntar, es un poco difícil, realmente se hace un poco más difícil. Y para el emprendedor, pero no te imaginas lo que me hacía perder tiempo pagar sueldo todos los viernes. No te claro, imaginas. O sea, era para mí un claro. dolor de cabeza el hecho de saber que yo tenía que pagar sueldo todos los viernes. O sea, irme al banco a sacar la plata, hacer mi cálculo, hacer los recibos todos los viernes. O sea, yo sí, este viernes no pagamos sueldo. Yo estoy feliz. O sea, De hasta vuelta, ahora me pongo feliz por eso. Imagínate. de Porque es vuelta. tiempo. Entiendan esas tareas que les lleva tiempo que se puedan o delegar o rearmar, Reducir. pero Sí, reducir, pero su tiempo vale mucho, mucho más de lo que ustedes totalmente. piensan, mucho Sí, más. pagar por día me muero. Ay, yo me muero ahí mismo.
Bueno, hay personas que son jornaleros y extras que en esos casos sí, por supuesto, se Sí, les pagará por día. claro, en Pero esos el casos sí. consejo atrás de tu pregunta es, más allá del pago, identificar cuánto tiempo te lleva, cuánto te va a cambiar la dinámica, si tus empleados van a renunciar porque quieren que les pague semanal. Entonces, bueno, es entender cuál es la dinámica atrás y cuánto te sirve a vos en reducción de tiempos y cuánto le conviene a ellos. Si encima ya están Exacto, contentos y vos reducís tu tiempo y carga operativa, mejor para todos. perfecto. Así mismo. Sí. Em, ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Creo que quedaron ahí. Mientras Estamos re tanto, Luz, bien. si tenés algún último consejo para dar. Mi consejo de siempre es mirar los números. No muerden, no van a hacer nada. Así tranqui. Pero hay que conocer, hay que empezar por lo menos a mirar lo que vendemos diariamente, anotar en una planilla. Hoy en día hay muchísimos sistemas que son online, que está ahí. Uno puede ver en su celular, puede controlar mejor. O sea, la parte de anotar hace que el control sea muchísimo mejor, que tomemos decisiones súper rápido. Les pongo el ejemplo de mi profe del baile, que ella con su marido tienen todos los números ahí al momento. Las decisiones las tomó ahí. La cuarentena empezó el 12, ella el 14 ya tenía la mensualidad nueva de clases virtuales. ¿Por qué? Porque tenía la información para tomar la decisión. Entonces, esa información que nosotros generamos con nuestro emprendimiento nos ayuda a tomar una decisión. Puedo comprarme una computadora nueva, cuánto tiene que ser la cuota para comprarme la computadora nueva. O sea, son muchísimos. Es como que vamos posponiendo nuestro crecimiento nosotros mismos por no ocuparnos de eso. Y si no queremos ocupar, deleguemos. Si no podemos Sí. pagar, y bueno, por lo menos una asesoría así chiquitita, tratar de aprender millones de cursos en YouTube. O sea, es como hacer ejercicio, hacer un flujo de caja en YouTube, te salen 10 minutos, te enseñan. O sea, hay, Totalmente, es cuestión totalmente. de Luciana, sí, contá que vos también haces asesoría a emprendedores y incluso asesoría a personas que quieren entender mejor cómo manejar sus finanzas. Hay un montón, pero si no quiere ponerse a buscar, busquen en su Instagram, mándenle mensaje privado, busquen en su web. Ella hace asesorías y hace charlas para enseñar a manejar los números, para enseñar a ver los números. Como dijo recién, y me parece importante destacar esto, los números te dan información y buena información permite tomar buenas decisiones y exacto. rápido, ¿sí? Así mismo. Una mala información, como ingresa mal algún mal input, vamos a tomar malas decisiones. Los Sí, números son claves para los precios, para la rentabilidad, para la inversión, para todo. Entonces, para todo. amíguense con los números y si no, deléguenlo. Exactamente, así mismo. Ahí nos dice qué tener en cuenta para cerrar y no seguir perdiendo. ¿Para cerrar tu negocio? O Y realmente eso también fue algo que pasó en esta pandemia. De repente la gente decía, ay, no puedo pagar, pero ¿por qué? O sea, ¿será que tu flujo ya de efectivo ya tenía un problema antes de la pandemia o fue ahora nomás? O sea, es claro, ahí donde nosotros tenemos que saber si estamos ganando o estamos perdiendo. Si no tenemos información, nunca vamos a saber. Y no necesariamente tenemos que ser una empresa como Unilever para tener información. Cualquier empresa puede tener y debe tener. O sea, no totalmente. digamos, no, yo soy chiquitito, entonces no necesito. ¿Por Sin qué? necesitar. Sin Todos necesitar. necesitamos, todos. Perfecto. Es súper importante. La pandemia hizo esto, hizo que mucha gente no sepa si tiene que cerrar o no, no sepa si puede pagar o no, no sepa. Entonces, eh, por ahí nos forzó a muchos a, bueno, ahora es Sí, momento de empezar a ver mis números y ver si es un tema contable o es un tema financiero. Si yo sí, puedo pedir un préstamo para pasar este momento porque mi negocio es rentable, o me hizo darme cuenta que mi negocio nunca fue rentable, entonces exactamente, igual tenía que cerrar. exactamente. Es súper importante diferenciar eso y únicamente con información. O sea, de repente digo, ay, no, gente que te dice, yo tengo todo en la cabeza. Vos tenés en la cabeza, pero de repente no sabes en qué momento empezó o terminó el mes y nadie me va a decir, porque me di cuenta en este mes de la pandemia que no llegaron las facturas ni de Ande ni de SAP. La gente no tenía idea si pagó o no pagó. No tenía ni la menor idea. Y yo tenía anotado que mi Ande vence el 20 de cada mes, entré a la web de la Ande y bajé mi factura. O sea, así es simple. Pero anoto, no es que tampoco me acuerdo, ¿verdad?
No, no, claro, pero está bien, hay que anotar, hay que llevar registros. De vuelta, la información nos hace tomar buenas decisiones. Si no Totalmente. tenemos nada más para preguntar, me parece que fue una entrevista llena de contenido, con contenido súper interesante. Una vez más, los invito a que la sigan a Luciana, que les manden mensajes para lo que necesiten. Ella da cursos, da asesorías, está a disposición, es excelente en lo que hace, así que aprovechenla. Y Gracias. cualquier cosa también estoy a disposición. Los números no son mi fuerte, pero me llevo bastante bien. Gracias, Ro, por la invitación. Realmente a mí me apasiona muchísimo hablar de finanzas, de lo que es toda la vida de los emprendedores. Como te digo, desde chiquitita fui emprendedora, entonces sé lo que duele y de repente también aprendo muchísimo de mis clientes que cada día me enseñan algo nuevo, entonces tengo todo para dar. Yo feliz. Me encanta. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron. Lu, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a dejar este video grabado en el Instagram y como siempre les voy a pasar un resumen de la charla. Muchas gracias Bueno, a todos. Chau, Lu. chao, Ro. Gracias.